Vamos a dar comienzo a este estudio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le vamos a pedir a Él que sea quien nos dirija. Mi Santo Dios, te damos las gracias por todo lo que haces, por esta oportunidad que nos brindas para comunicar un mensaje, deseando que sea dirigido a través de tu Santo Espíritu y que pueda llegar al corazón del necesitado. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos dentro de la Escritura, la palabra del Señor, muchas enseñanzas. Y cada día con alguna enseñanza que el Señor nos quiere dar a entender también cómo nos podemos nosotros incluir, participar o hacer que la palabra sea nuestra. Voy a ir al libro de Primera de Timoteo para dar lectura en el capítulo 1 al versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, encontramos al apóstol Pablo hablando del Evangelio mismo, presentado a través de la gracia de Dios en él, por esta elección maravillosa que hizo Dios, sacándolo a él de ese camino que llevaba, de esas ideas que tenía, esos pensamientos o propósitos humanos, para hacerlo un apóstol, un enviado, para llevar el Evangelio de una forma especial también a los gentiles. Y miramos al apóstol dándose a conocer, hablando, en este caso, a su hijo espiritual, Timoteo, en el valor maravilloso de este mensaje. La palabra de Dios, cuando llega a nosotros, cuando esa palabra nos transforma, nos cambia. Y dice el mensaje que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Nos habla del propósito por el cual Jesús vino a esta tierra. Él vino a tomar el lugar del pecador. Pero no termina allí nada más el apóstol, sino que también dice, de los cuales yo soy el primero. En otra versión encontramos, de los cuales yo soy el peor de ellos, como diciendo, no un simple pecador, sino uno de los peores. Y encontramos ahora al apóstol haciéndose conocer o dando un testimonio diferente al que muchas veces nosotros escuchamos, puesto que no es común que nos presentemos al mundo como pecadores. Yo soy el peor. Al contrario, estamos tratando de probar que somos los mejores. Pero en el apóstol Pablo vemos también quizás a otros más, y no que se sumen. Posiblemente Pablo se suma ya al pensamiento de Job o de Isaías.
porque ellos dijeron: soy vil o pobre pecador. Y el apóstol aquí diciendo: yo soy el primero. Entonces la pregunta que nace es: ¿nos avergonzaríamos nosotros de unirnos a este mismo sentir? ¿O a esta misma confesión? ¿O dar a conocer que somos faltos a otros? Dice el mismo apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, dice: pues considerad, hermanos, vuestro llamamiento. ¿A quiénes llamó Dios? Quiere decir, no hubo muchos sabios conforme a la carne. Cuando dice así, conforme a otro ser humano, no hay mucha sabiduría, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios dice: ha escogido lo necio del mundo. ¿Para qué? Dios tenía un propósito para elegir lo necio. Y el apóstol se considera uno de ellos. Necio, podemos nosotros dar una definición de eso, y es falto de conocimiento, de sabiduría, o en otras expresiones podríamos decir silly, tonto, no tiene mayor conocimiento. Y lo dice así el apóstol: necio. Esa es la palabra para tratar a una persona que no tiene mucho entendimiento. Y dice que Dios lo hizo para avergonzar a los sabios. Quiere decir que Dios elige a un necio para manifestar su sabiduría, para que después de que otros se den cuenta de esa sabiduría, puedan ellos decir o admitir que tiene que ser algo externo, puesto que no hay sabiduría en esa persona que está diciendo aquello. Es como cuando los discípulos hablaban en otras lenguas, en otros idiomas, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos. Y cuando los que estaban allí se dieron cuenta que estaba ocurriendo algo extraordinario y admitieron: los oímos hablar en nuestra propia lengua o en nuestro idioma. Cuando estos son personas comunes. Entonces allí en donde nosotros podemos entender el propósito de Dios, y es manifestar su sabiduría en nosotros, que no tenemos sabiduría. Salomón fue conocido por su sabiduría, pero no era la sabiduría propia, sino la sabiduría de Dios en él. Entonces Dios, en el propósito de escoger ahora a lo vil del mundo o a lo necio del mundo, era justamente para avergonzar a los sabios. ¿Cómo va a salir algo sabio, una palabra de sabiduría de parte de esta persona que no ha estudiado los mismos años que he estudiado yo y en la universidad o en el lugar donde yo estudié? Cosas así suceden. Dice que Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. O sea, personas como Sansón, tan iguales que nosotros, pero Dios lo eligió, lo escogió y puso en él una fuerza extraordinaria. En un hombre común, Dios puede hacer esto. Pero si hubiese uno sabio o uno fuerte, y vemos la manifestación de esa sabiduría o de ese poder, diríamos: es propio de ese hombre sabio, es propio de ese hombre fuerte.
Entonces en el propósito de Dios está el escoger lo necio y lo débil. Y agrega, y lo vil y despreciado del mundo. Al dar a entender lo que no es, quiere decir que no es nada, lo que no es, para anular lo que es. ¿Por qué Dios escoge lo vil, lo despreciado, lo que no es? Es justamente para manifestar su poder y para que nadie se jacte delante de Dios. Y es allí donde Dios retira de nosotros todo aquello que quisiéramos en algún momento quedarnos con un poquito de aquello. Fama, conocimiento, poder, gracia. Todo viene de Dios. Y el apóstol dice, más por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. Nadie está en Cristo si no es por Él mismo. Quiere decir que Él nos llama y nos ayuda a ir a Él, porque sin Él no podríamos ir a Él. El apóstol dice a los filipenses, todo lo puedo, pero en Cristo cuando Él me fortalece, cuando Él me ayuda a hacerlo. Por lo tanto, por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, dice, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios, y justificación, y santificación, y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Allí es donde nosotros tratamos de buscar, ¿y qué queda para mí? Pues Dios dice, mi gloria yo no la comparto con nadie. Pero a lo que va este estudio es, ¿te sientes capacitado? ¿Estás mirando tu pureza? ¿Estás viendo tu santidad? Los méritos personales propios en relación a buscar a Dios y permanecer en Él. Pues Isaías, Job, Pablo tenían interpretaciones distintas en relación a la dependencia de Dios y no de nosotros mismos. Qué maravilloso es mirar lo que el Señor nos enseña, para que nuestro yo, para que nuestro ser no se suba, no se vaya a un lugar en donde no debe de estar, no puede estar allí. Si algo somos, si algo tenemos, si algo podemos hacer, es solo la gracia de Dios en nosotros. ¿Qué ve la gente cuando anunciamos el Evangelio? Desde un punto de vista de un glorificado, de un santificado. En la antigüedad muchas personas se pusieron como en el lugar de Dios para dar a conocer el Evangelio, y eso no tuvo resultado. La palabra de Dios sacó al hombre del podium que se había puesto y nos puso a todos en un lugar en donde debemos de estar. Pues si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. El mensaje de Jesús, del Hijo de Dios mismo en la tierra, ¿por qué me llamáis bueno? No hay ninguno bueno, solo mi Padre que está en los cielos.
Tenemos cosas que nos unen, hermanos. El apóstol Pablo, cuando llega a Roma y se enfrenta a esos cristianos que habían ya en ese lugar, les dice: tenía el deseo de venir a vosotros, de compartir algún don espiritual y también quería que fuésemos confortados en la fe que nos es común. Quiso decir: yo a ustedes y ustedes a mí. En esa común fe, dice, dando a entender que la fe debe ser un punto de encuentro, de unión. Tenemos otro punto de encuentro o de unidad o de similitud. Todos somos pecadores, faltos. Tenemos otra cosa que nos une y nos hace iguales, y baja también todo pensamiento de grandeza. Todos valemos el mismo precio, el precio de la sangre de Jesús. Y hay algo que nos debe de unir y marcar en toda nuestra existencia. Es un punto de encuentro, algo que nos debe de mantener en esa unidad perfecta, y es un lugar al pie de la cruz de Cristo. Y si el apóstol se consideró pecador, y yo también, y tú también lo haces, entonces entenderemos la gracia de otra manera, la misericordia de otra manera. Y quizás daremos lugar a esa gratitud que está tan escondida, puesto que es ahogada por el egocentrismo. Sin Dios nada somos. Que Él nos guíe para poder estar en esa unidad perfecta y darnos cuenta que sin el Señor nada somos. Él lo dice en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Que Dios te bendiga y que su palabra, a través de su Espíritu Santo, siga hablando a tu corazón. Y no te olvides de que Dios te ama y que en su amor y en su misericordia también Él te invita para que mires tu condición, para que puedas también humillarte delante de su presencia. Dios sea muy glorificado. Y Santo Dios, como necesitados venimos a ti y te pedimos ayuda. No dejes que nos envanezcamos en nuestras ideas, en nuestras formas, en ese evangelio cultural, despreciando a otros. Ayúdanos a entender que sin ti nada somos y que de esa vileza, de esa necedad, hemos sido llamados por ti para ahora ser un real sacerdocio, un pueblo santo, hacer la luz del mundo, la sal de la tierra. Guíanos
y danos esa fortaleza necesaria en tiempos de aflicción, de necesidad, para seguir hasta el último momento haciendo tu voluntad. Pedimos por los muchos necesitados de ti, para que tú les bendigas y les des la bendición de seguir adelante. Lo pedimos todo en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén.